Hablando de votar, tenemos la enorme suerte de tenerlo a Juan Mayol, analista político, director de la consultora Opinaya, del otro lado del éter, ¿sería? ¿Del otro lado? ¿Cómo está, Juan? Miguel Sorraquín te saluda. Hola Miguel, buenas noches, muy bien. Bueno, estamos acá en esta Argentina que no sabemos si nos ahogamos con combustible o si no tenemos combustible, de todas estas rarezas que van pasando. Yo creo que los consultores deben sufrir un montón, ¿no? Con esta cosa extraña. ¿Qué se puede decir, no? ¿Qué se puede decir? La verdad es que es agotador este país. Porque realmente si vos te pones a pensar cada microevento que tomamos, cada tensión política, cada cuestión faltante de nafta, dólar, inflación, si uno tuviese que dimensionarlo, la cantidad de energía que perdemos los argentinos como sociedad discutiendo cosas que ya básicas que deberían estar resueltas. Bueno, por ese es una de las razones, a veces me hace pensar que es una de las razones de nuestro estancamiento, ¿no? Como sociedad, como país. Pensemos en la cantidad de horas hombres que le demanda a toda la sociedad argentina, desde el punto de vista económico, la inflación en sí, remarcaciones de precio, pensar cuánto va a cobrar un dueño de un negocio, negociar con los proveedores, negociar con los empleados. Para un empleado la angustia que le genera no saber si va a llegar a fin de mes, las trabas a las importaciones. Pensemos en todo este entramado y bueno, somos una sociedad que está absolutamente trabada y eso es lo que refleja un poco nuestra clase política y lo que también refleja el estado de ánimo que tenemos como sociedad, ¿no? Juan, perdón, Rodolfo Estela te llama. Sí. A mí no preocupa, tengo una curiosidad. ¿Cómo hacen las consultoras ante toda esta cosa que no está caminando por una sola franja, si no se abre, cae, tiene abismo, tiene alturas, etcétera? ¿Cómo hacen cuando quieren hacer una encuesta y el público le dice, no, yo no contesto, o directamente ni siquiera les contesto en el teléfono? Es decir, tienen que ser muy creativos. ¿Cómo hace una consultora ante todo esto para tener algo parecido a un resultado? Hola. Sí, hola. ¿Escuchaste? Sí, te perdí un segundo, sí. No, te decía que en sí. Claro, algo parecido a un resultado, porque ustedes tienen que dar, si bien no con precisión, tienen sus índices de sus códigos y demás, pero ¿cómo hacen ante un público tan negado a resolver o a contestar preguntas, ante una situación como bien la describiste vos, que es totalmente atípica? No hay ninguna forma de decir por acá va el camino, hay 10.000 caminos. ¿Cómo hacen para...? Sí, bueno, realmente nosotros lo que hacemos, obviamente, llevando las ciencias sociales al terreno de que nos basamos un poco con este concepto de tomar muestras, como tomar indicadores. Bueno, tomamos una muestra de la población y como bien curiosos que somos los investigadores, empezamos a preguntar una serie de cosas, cada vez preguntamos más cosas, porque hacer la pregunta directa, la pregunta que va al punto, muchas veces no nos sirve para responder las incógnitas que tenemos, o los interrogantes que tenemos, o las hipótesis. Entonces, bueno, empezamos a generar preguntas que son más en forma de parábola, más indirectas, que nos permite seguir monitoreando cómo se va comportando este humor social, que en este país, bueno, está digamos, es muy hacia abajo, es muy depresivo últimamente, hay un enojo contenido muy fuerte, y en cuanto a las afinidades políticas de cara a una elección es cada vez más desafiante, y al mismo tiempo cuando tenemos los resultados nos permitimos también dudar de los resultados de nuestras encuestas, porque sabemos que son falibles, ¿no? Sobre todo a la hora de predecir un escenario electoral, porque hay mucha volatilidad del voto, hay poca fidelidad, las identidades políticas que eran sólidas y más consistentes décadas atrás se están haciendo más líquidas, más volátiles, y se está votando mucho más por miedo y por rechazo que por afinidad, ¿no? Entonces, bueno, nos pone hasta un desafío, ¿no? Que nos vamos permanentemente poniendo a prueba, dudando de lo que hacemos y generando más preguntas que respuestas.
Y vos no, la pregunta que a mí, o lo que más me preocupa, es que todo este desorden termine en violencia, ¿no? Porque como se vienen dando las cosas, si bien ahora ciertos personajes que insultaban se han vuelto, se retractan y demás, yo no sé, en el momento en donde empiecen a tomar medidas y empiecen a mover las fichas para tratar de hacer lo que a ellos les parece que hay que hacer, empiece a haber problemas, además con la fragilidad social que estamos dando vueltas, ¿no? Esto es bastante extraño que esto no derive en una situación de ese punto, ¿no? Sí, yo creo que más que el resultado de la elección, que puede ir para un lado o para el otro, hay no sé si una certeza, pero una intuición bastante fuerte de que gane quien gane, va a ser una situación muy compleja, va a ser un gobierno que va a carecer de legitimidad y apoyo, en el sentido de apoyo por parte de gran parte de la sociedad, va a tener un problema de legitimidad de origen. Y la situación social es tan frágil que tomar cualquier tipo de y las medidas que hay que tomar para tratar de ordenar un poquito, supongamos que se quieren hacer las cosas bien y se vaya por el sendero correcto, ¿no? Que venga alguien que diga, bueno, voy a ir por el sendero correcto y voy a empezar a desarmar esta maraña que tenemos desde la economía, en lo social, etcétera. Bueno, obviamente va a generar, va a tocar algunos intereses y va a tocar a una sociedad que ya está muy afectada y muy cansada y muy agotada, y entonces, bueno, el caldo de cultivo de la violencia está ahí a la vuelta de la esquina. Entonces me parece que diciembre, enero, febrero van a ser meses críticos y el año que viene va a ser muy desafiante. Entonces ese temor con respecto a la posible violencia que surja desde la sociedad como respuesta a lo que haga un nuevo gobierno es muy atendible, y también es muy atendible que bueno, considerando los perfiles de algunos de los posibles presidentes, también se despierte la violencia desde arriba hacia abajo. Entonces tenemos esas dos potencialidades muy a la vuelta de la esquina. Esperemos que no suceda algo de esas características y que bueno, quien gobierne logre encontrar el camino para que las cosas se vayan solucionando. Sí, incluso te diría que desde un punto de vista político, en el caso de Massa, claramente, si él se quiere instalar, me parece, corregime si me equivoco, como el nuevo jefe, el nuevo ser poderoso, tiene que hacer algo para no caer en el lugar de Alberto. Va a tener que poder ponerle un límite, pongámosle, digámoslo de una forma suave, ponerle un límite a un grupo de personajes que obedecen al mundo de Cristina, que va a ser complejo, me parece, ¿no? Y eso también va a generar otras tensiones. Y otras tensiones. Si es un Alberto, que no creo que lo sea por las características del personaje, sí, va a ser un problema, un gran problema. Más grande todavía, te diría, sí, ¿no? Si es un Kirchner, y del otro lado tenemos quienes serían lo que fue Duhalde en aquel momento, que obviamente va a tener su temporalidad, que se despliegue toda esta construcción de liderazgo, también va a haber otro problema, porque Duhalde en aquel momento tenía un liderazgo bastante licuado, ¿no? Y sí, porque tenía todo el problema de la policía de la provincia, que ya lo había castigado mucho. En este caso... Y en este caso, bueno, el entramado de poder kirchnerista en la provincia de Buenos Aires está mucho más aceitado que aquel entramado de poder dualdista que Kirchner en su momento se ocupó muy hábilmente de cooptar. Fue primero por los intendentes antes que por los gobernadores. Fue muy inteligente políticamente y muy hábil en aquel momento. Pero bueno, si Massa quiere hacer un movimiento similar, bueno, va a haber una fuente de conflicto potencial muy fuerte. Recordemos que Massa va a tener que construir legitimidad. Kirchner llegó con el 22% de los votos, tuvo que trabajar en esa construcción. Massa sacó 37% de las PASO, pero la composición del voto de Massa, hay que entender que muchos lo votaron con la nariz tapada, por así decirlo. Lo votaron como el mal menor. Digo, el núcleo electoral kirchnerista no era no lo quería mucho a Massa, no lo hubiese elegido a priori, hubiesen elegido otra opción, el ideal hubiese sido otro candidato más del riñón cristinista, que no estuvo ese candidato.
Entonces, bueno, hay que ver cómo va a construir poder en caso de ganar, y esa construcción de poder ineludiblemente va a generar tensiones, ¿no? Y también hay que ver qué perfil de gobierno y económico, de gestión económica va a tener su gobierno para solucionar estos problemas. Muchos heredados, muchos que son relacionados con la coyuntura y muchos autogenerados, ¿no? Entonces, bueno, va a ser muy desafiante todo esto para un gobierno de Massa. Entonces no va a ser, me parece, no va a tener una gobernabilidad sencilla. Sí, Juan Alfredo Corti te saluda. Buenas noches, Alfredo. ¿Cómo estás? De acuerdo a la experiencia que hemos tenido en los dos últimos gobiernos no peronistas, de la Rúa y Macri, y el de Alberto, que ha sido mucho más desastroso que los otros dos, no ha habido una manifestación, no ha habido un paro, no ha habido una huelga. El domingo hubo una manifestación contra Massa en el centro, en la Casa de Gobierno, y no lo levantó ningún medio. Entonces, yo creo que Massa tiene las redes ya tendidas desde hace tiempo para socavar o soterrar cualquier tipo de levantamiento. El problema es si gana Milei, y ahí sí le largan los perros hambrientos desde hace 8 años, ¿no? Bueno, claramente Massa tiene una habilidad política y una estructura de sustento mucho más poderosa que obviamente la de Alberto Fernández, y Alberto Fernández no tuvo un paro, entonces en ese sentido podemos inferir que más allá de estas tensiones a las cuales hacía referencia, posibles, podría tener un sendero más tranquilo. En el caso de Milei, coincido, un gobierno de Milei me parece que ya desde el día 1 va a tener un desafío muy grande, porque bueno, primero no va a tener gobernadores, no va a tener intendentes, va a tener una estructura parlamentaria minoritaria. Hay que ver cuántos de esos, no sé, creo alrededor de 40 diputados que tendría su bloque le responden genuinamente a él, y cuántos de este PRO escindido podrían darle soporte parlamentario, porque recordemos que gran parte del PRO, cuando se habla de la ruptura del Juntos por el Cambio, en realidad, si uno lo tiene que observar con una lupa mayor, es una ruptura al interior del PRO. Sí, pero hubo un acto por Alfonsín la otra noche donde los radicales que había son los Moró, ya son los radicales que se han ido al kirchnerismo hace tiempo, se tomaron el cartel radical, pero para festejar a Alfonsín. Yo me refiero a la posición de cierto sector del PRO de apoyar a Milei, y otro sector del PRO, que puede estar Larreta, Vidal, que tuvieron una postura más hacia la abstención, que yo creo que esos podrían ser los que, con otro nombre quizás, puedan llegar a hacer sobrevivir lo que hoy conocemos como Juntos por el Cambio, ¿no? Todo esto en caso de que gane Milei, ¿no? En caso de que gane Massa, es probable que pase agua debajo del río y vuelven a encontrar una nueva forma. Yo no sería tan tajante decir que se terminó Juntos por el Cambio, pero, ¿no? Seguramente va... Juan, Massa tiene una ventaja, que tiene el peronismo. Peronismo nos ha dado una cantidad de muestras a través de su historia de que cuando dicen apoyamos a este, y si alguno levanta la mano para decir, hay quienes se la hacen bajar, porque si bien es cierto no es lo mismo hoy que hace 40 años atrás, sin embargo, a pesar de que hubo una interna dentro del peronismo, que fue la interna que ganó Massa, los que perdieron rápidamente se alinearon. Si bien están ahí, lo van a vigilar, van a exigirle que cumpla con algunas cosas, pero la juventud de ese grupo, que es bastante grande y que generalmente está recibiendo beneficios de distintos tipos, ya están alineadas. Yo he escuchado a gente que hace 2 meses atrás, que votaron en contra de Massa, estar diciendo hoy, ese es nuestro candidato, este candidato lo vamos a sacar adelante y va a salir adelante. Es decir,
el conjunto de este grupo que tiene el 36% que es, o el 34% si queremos decir, que es duro, que no le interesa uno que se fue en un yate, ni la otra que se robó medio, no, eso no interesa, ganó con el 50% en el lugar donde era Isurralde su barrio, digamos. Es decir, esa ventaja no la tiene sin duda Milei, porque la juventud de Milei es una juventud que lo apoya y lo apoyó totalmente, pero hay discrepancias y no son tan manejables, me parece. Yo creo que a Milei le va a costar más. Además va a tener enfrente muchachos que se le van a llenar la plaza. Acá hay una sola cosa que va a evitar algo que hasta ahora no hemos hablado, que son los sindicatos. Los sindicatos Totalmente van a actuar de acuerdo a cómo vaya ellos su dinero también, ¿no? Cómo se manejen sus intereses. Hasta ahora, yo recuerdo siempre lo de Frondizi y lo pongo como ejemplo. Frondizi se presenta como Unión Cívica Radical Intransigente y está proscripto el peronismo. Las elecciones eran el día domingo. El día viernes todavía no se había decidido el apoyo del peronismo a Frondizi. El viernes decidió la CGT apoyar a Frondizi. No había celulares, no había todo lo que tenemos hoy. Y ganó Frondizi las elecciones. Es decir, fue necesario una comunicación rápida entre todos y estaba listo, hay que votar por este. Lo mismo ha sucedido ahora, en esta elección que va a venir ahora, cuando todos los que estuvieron en contra de Massa recibieron, no digo la orden, la sugerencia, acá todos alineados con Massa. ¿Vos creés que va a haber una rebelión contra Massa en el corto plazo? ¿O le van a dar un tiempo de espera, un tiempo de gracia, como dice que le dan a los presidentes? Para empezar, yo coincido plenamente con el análisis, en el sentido de que la estructura política de Massa es muchísimo por lejos más sólida que la de Milei. Eso es sin lugar a dudas, coincido 100%. Creo que puede tener cierto espacio de gracia, pero bueno, en tanto en cuanto las medidas que tomen no satisfagan las demandas y la cosmovisión de cierto sector del kirchnerismo, es probable que con el correr del tiempo empiecen a surgir las tensiones, ¿no? Por eso digo que no está exento de desafíos. Me parece que la estructura sindical lo respalda bastante, los gobernadores lo respaldan bastantes, él va a saber manejar muy bien el tema del flujo de los recursos eventualmente, entonces a partir de ahí va a poder lograr tener ese sustento que requiera. Y los intendentes también, ¿no? Los intendentes también, sí. Abar es un político profesional que sabe manejar los resortes del poder, conoce muy bien la estructura del Estado, cómo funcionan. Creo que puede ir por eso. Él va por el liderazgo del peronismo, ¿no? El tema es que, bueno, hay que ver si el kirchnerismo se vuelve manso súbitamente hacia el liderazgo de Massa o, bueno, con el correr del tiempo, quizás no en el corto plazo, pero quizás promediando el gobierno de cara a las listas electorales del 2025, bueno, surgen tensiones o no. Yo creo que esa puerta hay que dejarla abierta porque claramente, si bien hay una cuestión que aglutina a todo este votante kirchnerista a encolumnarse detrás de Massa, básicamente es el miedo, también el miedo y el temor a que las otras opciones de las generales, y ni que hablar la opción de las PASO, sean muy, no se le genere pánico, por así decirlo, la idea de que Milei gobierna el país, ¿no? El temor como factor aglutinante es muy poderoso. Perdón. Hoy en día, bueno, hace que a Massa lo veamos con mejores ojos. Ahora, si Massa encara un proyecto económico de austeridad fiscal, de baja del gasto público, de ordenamiento de la economía, bueno, hay que ver si estos sectores lo van a acompañar o no, ¿no? Esa es la interrogante que a mí... Y con la experiencia que tienen ustedes en esta consultora, así, sin que lo puedas decir tan taxativamente, ¿cómo ves? ¿Quién gana? Bueno, nosotros para empezar nos estamos basando en nuestros análisis, algunos de los cuales salieron publicados en Clarín, en un estudio que hicimos los días previos a las elecciones, en los cuales, bueno, el estudio nos dio realmente
sorprendentemente, cuando vimos los resultados, bastante alineados, porque nos daba más arriba, no por tanto, pero un poquito arriba. Y ahí también preguntábamos escenarios de balotaje, ¿no? Ahora estamos cerrando un campo que te lo voy a poder comentar un poquito más precisamente lo que vamos viendo. En esos escenarios de balotaje, lo que hicimos después de las elecciones fue, cruzar la información en relación, los votantes de Bullrich, ¿hacia quién se inclinarían, Massa o Milei? Y ahí lo que vemos es que cerca del 45%, ya la semana previa a las generales, nos decía que votaría por Milei, un 10% votaría por Massa, y el resto se manifiesta en voto en blanco, impugnar o no concurrir, que de algún modo representa bastante el espíritu de los dirigentes de Juntos por el Cambio, ¿no? Porque dicen, algún sector dice vamos a votar a Milei, otro sector dice la abstención, aunque por lo bajo quizás algunos terminen votando Massa, pero me parece que el sentimiento mayoritario de muchos sectores es no votar a ninguno de los dos. Luego, una pecera más chica donde pescar es la de los 7 puntos de Schiaretti. Recordemos que esos 7 puntos vienen muchos votantes que quedaron afuera de la reta de las PASO, ¿no? Ese voto, que también tiene mucha incidencia territorial en Córdoba, que es muy antikirchnerista, se estaría repartiendo también en tercios más o menos iguales, un tercio más, un tercio Milei y otro tercio la abstención. Y la izquierda se repartiría en mitades entre la abstención y Massa. Eso nos da un escenario, si nosotros hacemos la cuenta, de paridad, ¿no? De paridad con todavía una cantidad de votantes que están en blanco, en la abstención o indecisos. Obviamente todo eso se puede mover. Seguramente muchos de los que dicen hoy no voto a ninguno de los dos, va a haber algún factor de incertidumbre, de miedo, ya más cerca de las elecciones, que van a terminar definiendo el voto por uno de los dos. Siempre van a terminar optando, no eligieron ninguno de estos dos candidatos en las generales, o sea, van a optar por una opción menos mala, como se opta en un balotaje. Y nos da un escenario bastante incierto en ese sentido, ¿no? Va a haber un debate también. El debate va a ser fundamental. Hay jóvenes, yo he visto jóvenes idealistas que cambiaron el voto después del debate. Y votaron a Schiaretti, por ejemplo. Yo tengo miedo de que se imponga ese viejo dicho que dice más vale malo conocido que bueno por conocer. Sí, y seguramente en este caso, desde la perspectiva de los votantes que no eligieron ni a Milei ni a Massa, ¿no? Más vale malo conocido que malo por conocer. Claro. Juan. Entonces, muchas veces el malo conocido pesa más, porque yo sé como a qué atenerme, pero el malo por conocer... Voy a tener mi primera experiencia. Juan, sí. Yo te quiero felicitar, porque realmente si yo fuera presidente te elijo canciller, porque sos un diplomático de primera línea. Mirá la explicación que diste para llegar a decir que no sabés quién va a ser presidente. Muy bien. Muy bien. Dijo la verdad. Muy bien. Pero nadie lo sabe. El que te lo dice hoy te miente. No, por eso te felicito. Entonces, pero la matemática nos está indicando hoy en día eso. Si la matemática me diría, Milei está 5 puntos arriba, más a 5 puntos arriba, también te los digo, pero también te diría, es un escenario muy volátil. Porque ya los vimos entre las PASO y las generales. Y esto coincidimos todos los que hacemos encuestas. Después de las PASO hubo una espuma en donde Milei ganaba, absorbía votos, etcétera, etcétera. Y después eso se fue modificando y todos con los que hablé en la última semana lo tenían a Massa arriba o estaba cambiando el escenario. Y acá hay que tener en cuenta que hay una campaña profesional y hay un político que no tiene una estructura profesional detrás y que cometieron muchos errores, ¿no?, en la campaña. Por eso se cambió el voto. Hay que ver ahora si repite los mismos errores o se encuadran un poquito y hacen una campaña prolija. También va a ser fundamental. La incidencia de la empresa que hace el escrutinio. Yo diría la incidencia de la fiscalización. Hay versiones de que esta empresa venezolana ha manejado, tradicionalmente en Venezuela y con los resultados que todos conocemos, y que también aquí puede hacer sorpresas como la ganar Massa de la noche a la mañana. ¿Qué pensás vos sobre el recuento? Yo creo que todo es posible, ¿no?
Lamentablemente, por algo todo el mundo pone... Las trampas existen, no digo que haya un sistema fraudulento masivo, porque los que saben del tema, yo no soy un especialista, hablan de que se necesita, para torcer una elección, una gran cantidad de puntos, se necesita una confabulación, una conspiración básicamente, pero en el chiquitaje se pueden hacer trampas. Eso es lo que yo pienso. Y por algo todo el mundo pone tanto foco en la fiscalización. Sí. Porque si no, si fuese un sistema limpio, ¿por qué necesitamos fiscales? Pero bueno, hay trampas. Hay gente que va a votar y no encuentra las boletas. Claramente alguien más o menos informado, educado, y sabe cómo defenderse ante esa situación. Pero hay personas que no tienen las herramientas como para decir... bueno, necesito que vengan a reponer estas boletas porque no hay. Y le dicen, no, vote con la que hay, ¿no? Sí, y así claro. tenemos mesas en Santiago del Estero, en Misiones y todo, con donde Massa sacó el 100%. Eso me parece como mínimo sospechoso. Sí. Y por algún motivo en el Senado no quisieron votar la boleta única. Y me parece que ahí no fui tan diplomático, pero esa es mi opinión sobre el tema. No creo que sean capaces de sumar 10 puntos a un candidato, bajarle 10 puntos al otro. Pero en un escenario parejo, si no va a haber una buena fiscalización, me parece que el peronismo tiene las de ganar. Claro. Así es. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo el contacto y como siempre vamos a seguirte molestando a medida que pase el tiempo para ver cómo evoluciona todo esto. Te agradecemos un montón. Muchas gracias a ustedes y un placer conversar con ustedes. Un Hasta abrazo luego. gigante. Hablamos con Juan Mayol, analista político y director de la consultora Opinaya.